Muy bien. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un tema más profundo, pero al mismo tiempo muy interesante, que está relacionado con el derecho penal en nuestro país, el derecho penal ecuatoriano. Y dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe una institución que se la conoce como la suspensión condicional de la pena. ¿Qué es la suspensión condicional de la pena? Bueno, es el beneficio que se da en ciertos casos cuando se está procesando a una persona, pero el delito por el que se lo está procesando, por ejemplo, no supera los 5 años. Entonces, en ese caso, se suspende la pena para que cumpla otras medidas, pero no va en este caso a prisión. Y en este punto es donde existen algunas dudas. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias o en qué casos en particular se debe conceder la suspensión de la pena? Uno de los requisitos que menciona el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal es que la pena no supere los 5 años. Ahora, ¿qué pena debe de tomarse en consideración para otorgarle la suspensión condicional de la pena al procesado? ¿Es la pena en concreto o es la pena en abstracto? Bueno, primero, ¿qué es la pena en concreto? La pena en concreto es la que se encuentra emitida por un juez, la que sentencia el juez, en otras palabras, es la que está concretando esta autoridad. La pena en abstracto es la que se encuentra estipulada dentro de la ley, dentro de la norma. Entonces, ¿cuál de las dos debe de tomarse en consideración? Porque, por ejemplo, un tipo penal, como en el caso de la estafa, dice que la pena por el delito de estafa es de 5 a 7 años. Es decir, que en primera instancia no aplica la suspensión condicional de la pena en el caso de que alguien sea sancionado por este delito. Pero alguien se pregunta y dice, ¿y si yo solo fui cómplice? Si yo no cometí directamente el delito, sino que fui cómplice. El artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal dice que este grado de participación, la complicidad, exige que se lo sancione con la pena de 1/3 a la mitad. Es decir, que si una persona está siendo procesada por el delito de estafa, pero no como autor directo, sino como cómplice, puede ser sancionado con 2 años, 2 años y medio, un poco más, un poco menos, al ser sentenciado como culpable, en este caso en particular. Entonces nos preguntamos, ¿se tomará en cuenta esta pena que sentenció el juez como cómplice a esa persona, que es la pena en concreto, o se tomará en consideración la pena en abstracto, es decir, la constante en el tipo penal? Bueno, la realidad es que no se va a tomar en consideración la pena en concreto, sino la pena en abstracto, la pena constante en el tipo penal. En este caso en particular, la que se encuentra en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que va a ser de 5 a 7 años. Y es así por una razón, o por varias razones, pero vamos a mencionar una en este caso. El artículo 630, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal menciona que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de los 5 años.
Entonces, deja clara que esta condición no tiene nada que ver con el grado de participación, sino lo que está estipulado dentro del tipo penal.